¿Ha sido bueno Dios o no? Agradezcámosle. Esto fue algo que hizo falta en la vida de Sansón, ser agradecido. Nunca, nunca se narra en la vida de Sansón que haya, después de las intervenciones de Dios a su vida, que haya aparecido para darle gracias, para ofrecerle altar, para reconocer su misericordia. Nunca, nunca lo hizo. Eso no lo aprendió de sus padres, quienes sí lo hicieron. Veamos esta historia desde la óptica de un versículo, Jueces capítulo 16. Jueces 16. Vamos a leer el versículo 28. Jueces 16, 28. Entonces Sansón oró al Señor. Oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Señor, como Sansón, quizá esta noche estamos muchos pidiéndote tu manifestación solo una vez más. Ahí donde todo parece haber llegado al final, volver nuestra mirada a ti y pedirte una vez más tu participación en nuestra vida, es nuestra súplica. Que la meditación de tu palabra haga llover sobre nosotros tu voz al corazón nuestro. Escúchanos y háblanos. Amén. Siéntense, hermanitos. Las cosas parecen terminar ya como Sansón, para Sansón, y parecen no terminar muy bien. La cosa se fue de las manos y lo que en un comienzo fue tan esperanzador, tan prometedor y lleno de expectativas para él, para su familia, para Israel, pues no terminó así. La cosa dice en el 21, los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos, lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. 23. Los gobernantes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo.
Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Nótese ese énfasis constante en lo nuestro, que le da una carga de que están metidos en el acontecimiento. No están hablando de algo externo a ellos. No están hablando de algo que les sucedía afuera de ellos. Ellos estaban en el centro de un caos provocado por Sansón. Ellos estaban en el centro de una serie de acontecimientos trágicos para ellos, originados en Sansón. Pero eso había terminado. Lo tenían atado, ciego, trabajando en una molienda, y ahora se reúnen para celebrar. Se reúnen para hacer fiesta. Si ellos se pueden reunir para hacer fiesta y agradecer a su Dios con ese esmero, ese júbilo, esa prontitud, nosotros no podemos tener pasividad para celebrar la obra de Dios en nuestra vida, hermanitos. No pueden ellos, que le atribuyen a su Dios la derrota de Sansón, cuando el texto se encarga claramente de decir que no es por su Dios. Es como dice el versículo 20, al final: pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Es que miren, hermanos, los enemigos no es que nos derroten. Lo que sucede es que nosotros a veces no estamos donde Dios quiere que estemos, no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, no vamos en la dirección que Dios nos ha señalado, y eso nos coloca fuera de esa cobertura de Dios. Y fuera de la cobertura de Dios somos frágiles, somos fáciles, somos vulnerables, estamos expuestos. Y es esa vulnerabilidad la que el adversario aprovecha para ensañarse con nosotros. No es porque Él sea fuerte, no es porque Él sea mejor, no es porque Él sea más grande que nuestro Dios. Es que nosotros nos salimos de la sombra de las alas del Señor para empecinarnos en ir tras nuestras propias ideas, nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones, nuestros propios criterios, lo que a nosotros nos parece. Él no sabía que el Señor ya lo había abandonado. Y es ahí donde los adversarios de él toman control, lo capturan, lo fracturan, lo esclavizan. No es Dagón, fue Sansón. Sansón, cuyo nombre recuerda al sol, esa es la etimología de su nombre, un día decidió entrar en las sombras. Porque ese es el significado de Dalila, sombras. El encuentro entre Sansón y Dalila es el encuentro de alguien llamado a ser sol, que decidió dejarse cubrir por las sombras. Y en la oscuridad, donde ya no se ve claro, donde ya no se comprende, donde ya no se mira, pues fácilmente torcemos nuestro camino.
allí, a la sombra de Dalila, que eso es lo que su nombre significa, oscuridad, sombras. A la sombra de Dalila lo perdió todo. Cuando vino a despertar y a darse cuenta, ya el Señor lo había abandonado. Eso lo hace caer en las manos de sus adversarios, los cuales lo someten al vituperio. Y agrega el versículo 25. Cuando ya estaban muy alegres, o sea, tomados, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Así llegaron a estar las cosas. Así llegaron a suceder los acontecimientos. Pero no fue así como las cosas empezaron. Cuando todo empezó, vean en el capítulo 13 cómo era de prometedor la cosa. Versículo 2 del capítulo 13. Cierto hombre de Sora llamado Manoa, de la tribu de Dan, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Ya esta frase nos devuelve al comienzo de la historia de la salvación con Abraham. Ya decir porque era estéril nos devuelve, nos relaciona a acontecimientos anteriores donde semejante situación no fue el inicio de un fracaso, sino el inicio de algo maravilloso. Así comenzó Abraham, el padre de la fe. Sara era estéril. Así siguió la historia de la salvación con Rebeca. Y Rebeca era estéril. Y así siguió la historia de la salvación con Raquel. Y Raquel era estéril. Al leer esta frase, el lector sabe que algo está palpitando fuerte allí. El lector sabe que aunque está ante una frase que denota maldición, sin embargo, a la luz de las experiencias anteriores, aquí hay algo que vibra, aquí hay algo que puede suceder. Así comienza como en las grandes historias de la Biblia. El ángel del Señor se apareció a ella y le dijo: eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Cuídate de no beber vino ni ninguna otra bebida fermentada y tampoco comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo. No pasará la navaja sobre su cabeza porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Y aquí está lo prometedor. Él comenzará a liberar a Israel del poder de los filisteos. Esto comienza expectante. Como las grandes madres de Israel, impedidas por el poder ser madres, así comienza la historia de la madre de Sansón, que no será nombrada nunca. De hecho, todas las mujeres en la vida de Sansón son anónimas, a no ser Dalila. Ni siquiera sabemos el nombre de su madre, pero sabemos de su historia. Solo este capítulo 13 es preciosísimo para conocer la mamá de Sansón y sus grandes virtudes. La promesa: él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Qué expectativas, qué promesas, qué sueños, qué visiones, qué metas, qué objetivos. Es lo más anhelado, es lo más deseado, es lo que Israel quiere ver: librarse de los filisteos. Como tantas cosas que anhelamos nosotros, como tantas cosas que nos proponemos,
como tantos deseos del corazón. Así empezó. Y dice, versículo 24 del capítulo 13, la mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón, sol naciente. Y se dicen 4 cosas de este niño. El niño creció. Se dirá eso de Samuel, se dirá eso de Juan Bautista, se dirá eso de Jesús. Una frase que habla de algo prometedor. La cosa empieza a crecer. Y qué bonita es esta etapa. Cuando las cosas crecen. Cuando lo que emprendemos crece. Cuando lo que anhelamos crece. Y es lo primero que se nos dice. Qué prometedor. Segundo, el Señor lo bendijo. Quiere decir que lo que ocurrirá en la vida de Sansón no es a causa de sus fuerzas, no es a causa de sus capacidades, no es a causa de sus conexiones, es por la bendición de Dios. La pregunta es, ¿lo entenderá Sansón? ¿Lo comprende así Sansón? Y más aún la pregunta, ¿lo comprendemos así nosotros? Si algo relata la vida de Sansón es la ausencia de 2 cosas importantes, la gratitud y la oración. En toda la vida de Sansón, en este relato solo tenemos 2 momentos en que él ora. Y en los 2 momentos ora porque está a punto de morir. Está en el momento extremo de la vida. La oración no parece ser parte de la experiencia de la vida, del caminar, del existir, del respirar, del ser de Sansón. Depender de Dios parece que no es sustancial a su vida. Con semejante fuerza, ¿quién no se confía de sí mismo? Con semejante capacidad, ¿quién no se equivoca y comienza a creer que todo es por su fuerza y capacidad? Esa es una de las equivocaciones. Tener la vida resuelta, o tener las fortalezas que queremos, o tener las capacidades que anhelamos, nos pueden llevar a un desastre. El orgullo, la autoconfianza, la arrogancia y nunca vernos como bendecidos. Porque el vernos como bendecidos implica ser agradecido. Pero la gratitud es algo que no se notará para nada en la vida de Sansón. Nunca aparecerá la gratitud en ninguna de las gestas que realiza Dios cuando el Espíritu dice, cuando el texto dice, y el Espíritu de Yahvé vino sobre Sansón y él tomó aquellas puertas. O el Espíritu de Yahvé vino sobre Sansón y tomó aquella quijada. En ninguna de esas gestas Sansón descubre la gratitud. Sansón no es capaz de ver su vida como resultado de la bendición de Dios. Su fuerza le da una autoseguridad que nunca lo lleva a la gratitud. Nunca le genera una lectura de agradecer a Dios por esa bendición. Aquí comienza ya a gestarse las actitudes equivocadas que llevarán a Sansón al fracaso. El fracaso nunca es de un día para otro. Es el resultado de actitudes que vamos gestando a lo largo del viaje de la vida. Se van acumulando hasta que un día provocan en nosotros actitudes incapaces de ser revertidas, mentalidades incapaces de ser transformadas, pensamientos que dejan de ser susceptibles de ser tocados por la palabra porque ya son pétreos,
y esto producirá actitudes y acciones que nos llevarán en la ruta equivocada. Cuando sus padres se dan cuenta que están ante un Dios que está a punto de cambiarle sus vidas, le dice el papá en el 13:15, Manoa dijo al ángel del Señor: nos gustaría que te quedaras hasta que te preparemos un cabrito. Pero el ángel del Señor respondió: aunque me detengas, no probaré nada de tu comida, pero si preparas un holocausto, ofréceselo al Señor. Manoa no se había dado cuenta de que era aquel el ángel del Señor, así que le preguntó: ¿cómo te llamas? Para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra. ¿Por qué Sansón no aprendió de esto, digo yo? ¿Por qué Sansón no aprendió de su papá? No aprendió de su mamá. Honrar al Dios que cumple su palabra. Si Dios en su vida no ha cumplido su palabra, bueno, allá usted lo que haga. Pero si Dios ha cumplido su palabra, ¿por qué no le honra? ¿Por qué no le reconoce agradecimiento? ¿Por qué no reconoce y el Señor lo bendijo? ¿Por qué no se percata que las cosas que han ocurrido en su vida no es una serie de accidentes? No es una cadena de suerte. Es la frase repitiéndose en su vida: el Señor lo bendijo. Es la frase repitiéndose sobre ti: el Señor te bendijo. El Señor te bendijo. Entonces Manoa, 19, tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre una roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hasta el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel del Señor se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor. Y en un grito de desesperación le dice a su esposa: estamos condenados a morir. Pero su esposa, con un fuerte sentido común, le dice: si el Señor hubiera querido matarnos, no nos habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereales de nuestras manos, y tampoco nos habría mostrado estas cosas ni anunciado todo esto maravilloso. ¿Por qué no se dio cuenta Sansón que su nacimiento estaba tan lleno de Dios? ¿Por qué no se dio cuenta de cómo en sus orígenes había una fuerte carga de la gracia de Dios? ¿En qué momento perdemos el sentido de la bendición? ¿En qué momento perdemos el sentido de la bondad de Dios? ¿En qué momento perdemos el sentido de la gratitud? ¿En qué momento perdemos la conciencia de encontrarnos en muchas esterilidades de la vida? ¿En muchos enredos de la vida? ¿En muchas complicaciones de la vida? Pero un día el Señor apareció con su palabra para darnos esperanza, para darnos futuro, para abrir caminos. ¿Y en qué momento Sansón dejó que esta frase no permeara su vida y el Señor lo bendijo? ¿Y ustedes, hermanitos, tienen una conciencia
de la bendición de Dios en su vida? ¿Se ven a sí mismos fruto de la intervención de Dios? ¿O realmente a la base siempre estamos creyendo que es la fuerza de nuestras manos? Nos vemos tanto a nosotros que ya dejamos de ver la gracia de Dios. Vemos tanto lo que tenemos que ya dejamos de ver al Dios que es nuestra fuente. Y se dice una tercera cosa, volviendo al 13:25. Ya se nos dijo, el niño crecía, el Señor lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Lo que va a ocurrir a lo largo de la vida de Sansón son las manifestaciones del Espíritu de Dios. Su fuerza tiene que ver con el Espíritu de Dios. Su ministerio tiene que ver con el Espíritu de Dios. Otra vez, ¿en qué momento llegamos a pensar que podemos hacer las cosas? ¿En qué momento llegamos a considerarnos independientes de la acción del Espíritu? ¿En qué momento nuestro conocimiento sustituye la dependencia infantil del Espíritu Santo como un niño de su mamá? ¿En qué momento nuestro conocimiento nos hace creer que no necesitamos el soplo de Dios en nuestra vida? ¿En qué momento nos sentimos tan autosuficientes que ya no suspiramos como suspiraba Israel por el regreso del arca? ¿En qué momento? ¿En qué momento nuestro yo toma control de lo que somos y nos encerramos en el cuarto de nuestro ego? Y ahí encerrados, tarde o temprano, nos vamos a asfixiar. Nos faltará el aire. Y ojalá seamos capaces de abrir las ventanas antes que nos asfixiemos, para que entre aire fresco, para que sople el Espíritu, para que reconozcamos que ninguna de las tareas en nuestra vida, ni direcciones que tomemos, las podemos llevar a feliz término si no es por el soplo de Dios, si no es por la luz de Dios, si no es por el viento de Dios, si no es porque su Espíritu agite vida en nosotros como agitaba al principio de la creación. Y el Espíritu de Dios se movía. Así sucede con Sansón. Y termina con una nota de geografía, una frase que se va a repetir también a la muerte, entre Sora y Estaol. Es el campo en el que Sansón realizó su quehacer. Así empezaron las cosas. Así inició todo. Eso era el sueño, el anhelo. El capítulo 13 está cargado de esa gracia, de esa gratitud, de esas promesas, de esas palabras, de las manifestaciones, de la bendición, del mover del Espíritu. Todo lleno. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué sucede entonces? ¿Ya usted conoce la historia? Las cosas no terminaron con el anhelo como habían empezado. Y allí, en ese momento caótico, en ese momento ya sin esperanza, Sansón hace algo que solo había hecho una vez en su vida. ¿Se imagina usted cuando el texto termina diciendo en
en el 16, vayamos al 16, en el último versículo del 16, ¿qué dato de tiempo se nos da de Sansón? ¿Qué tiempo duró el liderazgo de Sansón? 20 años. Y en 20 años nunca hubo un gesto de gratitud. Y en 20 años solo se dirá en 2 ocasiones, cuando llegó al límite, que oró. ¿A dónde podemos ir a parar desligados de una dependencia de Dios? ¿A dónde podemos ir a parar si en 20 años no existe de parte nuestra esa dependencia? Ese pedirle su luz, su guía. Que en lugar que nuestra vida sea un camino hacia el amanecer, resulte que nuestra vida sea un camino al anochecer. ¿En qué momento nos confiamos tanto? ¿En qué momento nos volvemos tan autodependientes que la gratitud y la oración no sean parte de nuestra búsqueda de mejores caminos bajo la guía de Dios? Solo 2 veces. Cuando está in extremis, Sansón ora. Ahora, lo que esta noche la palabra quiere llevarnos es que Dios, nuestro Dios, en su misericordia interminable, en su bondad incomprensible, en medio de todo y a pesar de todo, está ahí para escucharnos. Está allí, aunque lastimosamente le busquemos en esa noche sola y abandonados, donde a veces la cosa está tan complicada. Yo digo, si Sansón le hubiera pedido tantas veces al Señor, cuántas veces su vida se sintiera dependiente de Dios, necesitado de Dios, cuántas veces Dios le hubiera escuchado. ¿Por qué tenemos que pedirle cuando estamos al extremo, hermano? ¿Por qué tenemos que suplicarle cuando ya nuestra humanidad no sabemos si tiene las condiciones para pedirle correctamente? Porque lo que va a suceder aquí es que Sansón ha tocado fondo. Y cuando hemos tocado fondo, a veces las cosas que pedimos no son las cosas que debemos pedir. Porque nuestra mente está deprimida, el corazón está decaído, hemos entrado en un bajón de la vida. Y cuando oramos en esas circunstancias, nuestras oraciones a veces hacen peticiones deprimentes. Es decir, peticiones que van en la línea de la depresión. Señor, mátame ya. Señor, llévame. Porque en ese momento de la vida estamos tan hundidos, tan conflictuados, tan desesperados, tan sin esperanza ni propósito, que queremos desaparecer, que queremos que todo se acabe, que queremos que todo se termine. No visualizamos nuevos horizontes, no vemos nuevas posibilidades. Nuestra oración no está al servicio de nuevos comienzos, sino de cerrar esto y que se acabe. Con Sansón pasará
que su estado emocional, su estado físico ha llegado a ser tan decaído, que solo va a orar para pedir un último favor para que todo se acabe. Si Sansón hubiera tenido una perspectiva distinta y hubiera pedido otra cosa, indudablemente la respuesta de Dios lo hubiera llevado a realizar otro desenlace. Pero ahí está la oración que hemos leído, 28. Sansón oró al Señor. ¿Qué falta hizo esto en la historia de Sansón? Que esta frase se repitiera en el 13, en el 14, en el 15, en el 16, como se repite constantemente en la historia de David. Y David consultó al Señor. Y David le preguntó al Señor. Y David dijo, traigan el efod. Y David decía, Señor, debo ir tras mis enemigos. Señor, debo ir y pelear. Señor, debo. David está en esa dependencia constante. David está en esa dependencia continua. David está en esa búsqueda permanente. Y los caminos que David trazará serán caminos día a día más prosperados. Será un camino difícil, largo, pero cada día estará más cerca de sus promesas. Porque esa frase, y David consultó al Señor, no era casualidad en su vida. No era una cosa extraña a su diario vivir. Era parte constante de su experiencia cotidiana. Cada tramo de su vida estaba marcado por una búsqueda intensa de Dios. Cada decisión en una disyuntiva de la vida estaba de rodillas suplicándole a Dios la asistencia para saber tomar la elección correcta que le llevaría al desenlace positivo. Pero no fue así con Sansón. ¿Y con nosotros? ¿Cómo es? Podemos decir, y Sansón oró al Señor, es parte de su vida. Puede poner usted su nombre y decir, y oré al Señor, como una práctica constante de búsqueda, de asistencia, de ayuda, de discernimiento, de luz en su vida. Y después nos preguntamos, ¿por qué no nos fue bien? Y después nos preguntamos, ¿por qué no resultó mejor? Y después nos preguntamos, ¿por qué llegamos a la oscuridad? Y después nos preguntamos, ¿por qué no vi esto? ¿Por qué tuve que darme cuenta hasta que todo se había terminado? ¿Por qué tuve que darme cuenta de lo equivocado que estaba cuando llegó el golpe y no lo vi venir? ¿Por qué no vi venir? ¿Por qué no me percaté? Eso fue lo que Sansón nunca vio venir. Y no lo vio venir porque esta frase hizo falta en su cotidianidad. Y Sansón oró al Señor. Si esto hubiera sido el pan diario de Sansón, en medio de su humanidad, su flaqueza, en ese conflicto entre el carisma y el eros, hubiera sabido buscar la asistencia del Señor, pudo haber visto, pudo haber discernido, pudo haber descubierto, pudo haberse dado cuenta y ver caer vendas que llevamos en la vida que no nos dejan ver en qué lío me estoy metiendo.
vendas que no nos dejan ver el laberinto al que entramos por ratos, vendas que no nos dejan ver el torbellino que nos arrastra y sentimos que andamos volando, pero no andamos volando. Estamos siendo arrastrados por un torbellino, aventados, agitados, y a ese aventamiento le hablamos que andamos, le decimos que andamos volando, pero no andamos volando. ¿Por qué leemos equivocadamente circunstancias en las que creemos que estamos ganando y no estamos ganando? Estamos perdiendo, pero no lo vemos. ¿Por qué no sabemos leer los momentos de nuestra vida? ¿Por qué no sabemos leer las circunstancias? ¿Por qué no sabemos leer las situaciones? ¿Por qué no sabemos leer los momentos? Nuestra lectura a veces es equivocada. A veces creemos que estamos perdiendo y nos entristecemos y no vemos que realmente estamos ganando. Porque a veces la mirada que tenemos no nos deja ver, no nos deja percibir, no nos deja darnos cuenta que ahí cuando creemos que estamos en el peor punto, quizás estamos en el punto indicado de muchas cosas que van a pasar de Dios en nuestra vida, pero no lo vemos así, porque a veces nos comparamos, porque a veces nos medimos, porque a veces nos vemos en relación a otras personas y al no llegar a esos niveles nos sentimos derrotados. ¿Por qué a veces creemos que estamos perdiendo y estamos ganando? ¿O por qué a veces creemos que estamos ganando y estamos perdiendo? ¿Por qué no tenemos una lectura adecuada de las cosas? Porque nos falta el discernimiento, nos falta la luz, nos falta esa frase, oró Sansón al Señor. Nos falta que sea parte de nuestra cotidianidad. No por una fórmula mágica, no por una especie de disciplina mecánica, es por un movimiento interno del corazón que se sabe necesitado de Dios, que se sabe necesitado de su luz. No es la magia de una práctica, no, es un movimiento interno del corazón que quiere encontrar agua en la fuente divina. Es un mover del espíritu interno nuestro que anhela eternidad, que anhela divinidad, que anhela algo celestial. Estamos conscientes que nuestra experiencia humana es un marchitarse. El ser humano, por definición, no vive, muere. Nacemos y nacemos para morir. A no ser que la intervención de Dios en nosotros nos dé vida eterna. Pero todo el proceso de nuestra vida, todo destinado a marchitarse, todo se marchita. Solamente cuando Él sopla aliento de vida, nos renovamos. Solo cuando Él derrama agua de vida sobre nosotros, experimentamos nuevos tiempos, experimentamos renovaciones, se brilla otra vez, germina otra vez. Sansón lo hizo y le dice: oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Si Sansón hubiera pedido otra cosa, pero dijo solo una vez más, en su angustia, en su desesperación, solo una vez más. Sin embargo, su oración todavía está plagada de egoísmo. Su oración todavía está plagada de sí mismo, como lo fue toda su vida.
Sin embargo, su oración todavía está centrada en Él. No tiene nada que ver con los propósitos de Dios, ni con las promesas de Dios, ni con los sueños del pueblo de una liberación. No. Él, acuérdate de mí. Que me fortalezcas. Quiero vengarme. ¿De qué? ¿De qué? ¿De que los filisteos qué? Me sacaran mis ojos. Toda su oración no tenía nada que ver ni con Israel, ni con la promesa. Tenía que ver siempre con Él. Como siempre vivió. Vivió para Él, para su gusto, para su placer, para sus intereses. Y solo derivadamente golpeó a los filisteos, pero no por intención, acción o propósito, sino por derivación de sus propios intereses. Igual ocurrirá aquí. Va a golpear a los filisteos, pero igual porque pensó solo en Él. Si Él hubiera pensado en lo que un día le habló la palabra, si Él hubiera vivido alumbrado por los orígenes cuando Dios se le apareció, le dio aquella palabra, le dio aquella promesa, le dio aquellas capacidades, le dio aquella bendición, le dio aquella fuerza del Espíritu Santo. Si hubiera vivido a la luz de cómo Él recibió todo lo que tenía, su oración hubiese sido siempre diferente. Ahora, al final de todo, Dios lo escucha, Dios lo oye y Él le pide una vez más. Una vez más, déjame. El joven lo llevó a las dos columnas y gritó 30, muera yo junto con los filisteos. Y luego empujó con toda su fuerza. El templo se vino abajo, sobre todos los gobernantes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo. Lo llevaron de regreso y lo sepultaron como al principio de la historia, entre Sora y Estaol, en la tumba de su padre Manoa. Una cosa pidió él: Señor, déjame una vez más. Y Dios lo escuchó una vez más. Porque Dios siempre escucha. Porque Dios siempre oye nuestra angustia, nuestra desesperación. ¿Qué vamos a pedirle esta noche en esa desesperación? Una vez más que. Una vez más que. Vamos a pedir en sintonía con su promesa. Vamos a pedir en sintonía con sus bondades. Vamos a pedir en sintonía con sus propósitos. Vamos a pedir en sintonía con lo que Él siempre ha querido hacer a través de nosotros. Lo que pedimos tiene relación con lo que Él quiere hacer en nosotros. Lo que pedimos tiene relación con lo que Él un día me llamó a hacer. Lo que pedimos tiene relación
en ver la gloria de Dios. ¿Qué tal si Sansón le pide otra cosa? Si le dice, déjame una vez más volver a casa. Déjame una vez más volver a empezar y cumplir aquello para lo cual me llamaste. Déjame una vez más empezar a hacer las cosas y hacerlas bien. Déjame una vez más empezar y honrarte. Déjame una vez más comenzar y serte agradecido. Déjame una vez más iniciar y saberme dependiente en mi humanidad de tu luz, de tu guía y sabiduría. Déjame una vez más disfrutar de tu gracia y tu bondad y saberme agradecido todos los días de mi vida. Déjame una vez más estar ante ti, oír tu palabra, sentir tu presencia, sentirme acompañado con tus bondades. ¿Qué vamos a pedir? En esa situación límite en la que nos sentimos que nos encontramos, en ese abismo en el que sentimos que no vamos a salir de allí, en esa carga pesada que parece que no disminuye, en ese laberinto del cual sentimos que no hallamos la salida, en ese enredo mental y emocional que sentimos que no logramos romper, en esa trampa que nos tiene atado y no podemos volar. ¿Qué le vamos a pedir? Sansón pidió una vez más, pero una vez más, venganza. Y así terminó. Así se acabó. Pero, ¿y si hubiera pedido una vez más volver a casa con sus padres? Déjame empezar e ir a casa y comenzar con un altar. Iniciar liberaciones como mis padres comenzaron ofreciéndote altar a ti. Una vez más, déjame vivir día a día con la frase: Sansón oró al Señor. Hoy, como Sansón en el ayer, estamos ustedes y yo en las cargas de la vida, en las encrucijadas de la vida, sin saber cómo van a terminar muchas cosas, sin saber cuál será el desenlace de algunos nudos que no logramos desenredar. Hoy, al igual como Sansón, podemos estar en situaciones que son tan peligrosas y no logramos percatarnos. Al igual que Sansón, estamos rodeados de enemigos que siempre están acechando nuestra destrucción y no nos damos cuenta. Detrás de experiencias que suenan satisfactorias, solo hay enredos para atarnos, quitarnos las fuerzas y capturarnos, pero no lo vemos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a pedir? ¿Qué le vamos a suplicar? Una vez más, ¿qué? Una vez más, ¿qué le va a pedir usted al Señor? Lo que le puedo decir conforme a esta escritura es que Él está aquí para escucharnos como a Sansón. No sé qué vendrá a pedir usted, pero venga al frente, venga y dígale: yo te pido una vez más esto.
No sé qué le va a pedir usted. Pero venga, presentémonos. Él está aquí para escucharnos. Él está aquí para atendernos. Él está aquí para oírnos. Y no sé qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Pero venga y dígale: Señor, permíteme una vez más esto, aquello, lo otro. Pero lo que le venga a pedir, el Señor está aquí en su bondad. Acérquese, dígale a Él. Si Sansón hubiera pedido: déjame brillar otra vez, quiero volver a ser el sol que tú quisiste que yo fuera. Déjame ser el nuevo amanecer que tú querías que yo fuera. Déjame caminar a la plenitud del día como tú siempre lo quisiste para mí. Permíteme tu luz una vez más. Pon tu mano sobre mí una vez más. Háblame al corazón una vez más. Devuélveme la vida una vez más. Pon tu mano y sáname una vez más. Toca mi espíritu una vez más. Bendíceme una vez más. Cúbreme con tu manto una vez más. Déjame sentir tu nube sobre mí una vez más. Llévame a la sombra de tus alas una vez más. Vuelve tu mirada a mí una vez más. Escucha mi alma una vez más. Déjame verte una vez más. Déjame tocar el borde de tu manto una vez más. Trae la alegría a casa una vez más. Trae tu luz a casa una vez más. Que se disipe la oscuridad y entre tu luz y alumbre nuestro alrededor. Pídele a Dios que desea una vez más esta noche. ¿Cuál es su súplica una vez más?
¿Qué es lo que pedirás esta noche al Señor una vez más? Vamos, pueblo, dígaselo. Anúncieselo. Abre tu corazón, iglesia. Sansón fue y le abrió el corazón donde no debía. Era delante de aquel que lo trajo a la vida que tenía que abrir su corazón. Era ahí delante de él que tenía que venir una y otra y otra y otra vez. Una vez más, Espíritu de Dios, una vez más, sopla de tu aliento esta noche. Una vez más, amado Espíritu Santo, que todo aquello que se esté marchitando se renueve esta noche. Espíritu Santo, que eso que se dice al principio y crecía y lo bendecía y el Espíritu se movía, que una vez más sea parte de tu pueblo, Dios, de nuestras familias, de nuestras casas. Una vez más, una vez más, Dios, déjanos sentir tus bondades, tus misericordias. Una vez más, Dios, míranos, acuérdate de nosotros, extiéndenos tu manto. Extiende tu buena mano, Dios.